Buenos días. Vamos a iniciar el estudio de la clarificación de términos que viene después del manual para el maestro. Y vamos a hacer hoy la introducción y el capítulo 1 que es mente-espíritu, porque no es muy largo ninguno de los dos, de manera que los vamos a hacer juntos. Y la introducción dice unas cosas que son muy interesantes. Dice: este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Dice que no es un curso de especulación filosófica, sin embargo es un curso que está sentado sobre la razón, pero no en la especulación filosófica. Y tiene una terminología precisa, pero no está interesado en fijar una terminología precisa y separarse de los demás, pero tiene una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. Nos está diciendo de qué va el curso, hacia el perdón. Dice, se orienta únicamente hacia la expiación, hacia el perdón o corrección de la percepción. El perdón es la corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. Bueno, lo que decía a continuación. Pero vamos, que tampoco hay que ser muy listos, la expiación y el perdón. Se orienta hacia la expiación, no se orienta hacia el amor. Está mal escrito este libro. Debería orientarse hacia el amor. Yo creo que se le fue un poco la mano a Jesús. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual, y ahora vamos a ver cómo sí que se maneja con los términos. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original, la conciencia individual. La conciencia, algo perteneciente al ámbito del ego y que fue la primera cosa que apareció en la mente después de la separación. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, no le interesa, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original y es una derivada de él. La conciencia pertenece al ámbito del ego. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poderlo pasar por alto. Estudiar el error no conduce a la corrección, y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que este curso se propone enseñar. El perdón. Vaya, otra vez. Todos los términos son potencialmente polémicos. Esta es una frase muy conocida. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán. Mas quienes buscan clarificación la encontrarán también. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Mientras estás discutiendo de si son galgos o podencos, pues ¿sabéis el chiste este de las dos liebres que estaban en el campo y de repente una le dice a la otra: ¡ay, vienen unos galgos, vámonos! Y dice la otra: no son galgos, son podencos. Y le dice: que te digo que son galgos. Y la otra: son podencos, que te pierde tu orgullo. Y entre las discusiones llegaron y se los pillaron a las liebres. Esto es lo que dice. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad, que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Te pillan los perros. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Es una opción, tú puedes entretenerte en esto. Una teología universal es imposible, y me encanta esto, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. A mí que una teología universal sea imposible me gusta, porque como hay tantas culturas y hay tantas maneras de entender el mundo y hay tantas maneras de moverse aquí, es lógico que desde esa parte de tanta separación uno pueda empezar a estudiar esto y llegar a la experiencia. No importa desde dónde salgas. Una teoría
una teología universal es imposible. Y le llama teología porque al fin y al cabo es el estudio del ser, de la divinidad. Teo es Dios y logía es estudio de Dios, la teología. Entonces, una teología universal es imposible, pero nos viene bien, porque cada uno parte, el budista, el cristiano, el musulmán, el protestante, miles de cosas que son cristianos también, o desde cualquier sitio se puede llegar a la experiencia de que eres el Hijo de Dios, que es lo que interesa. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que este curso se propone. A mí me encantó esto. Cuando yo leí, no sé dónde porque no me lo he vuelto a encontrar, pero lo leería de alguna manera que decía: no te creas lo que pone aquí, ponlo en práctica. Eso sí que me pareció de una eficacia, y aquí lo dice: no nos interesan los acuerdos globales, sino la experiencia. Solo cuando se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre, cuando se comprueba. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita, dentro del marco de referencia del ego. El curso utiliza lo que tú conoces para enseñar lo que no conoces. ¿Dónde trabaja? En el marco de referencia del ego. ¿Dónde? En el mundo. No en un sitio ya perdonado, el amor, no, ahí no. Es aquí, donde te duele la vesícula, donde te se ha roto un hueso, ahí, en el marco de referencia del ego. Esto de pensar que ya has llegado y que eres el santo Hijo de Dios y que por tanto no te puedes enfermar ni te pueden pasar nada malo, pues no. ¿Que te pasa algo malo? Vamos a mirar a ver. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. O sea, nos lo dice desde nuestra necesidad. No nos pone en un pedestal diciendo: oye, que eres el Hijo de Dios, no tienes nada que hacer. Que hay mucha gente que dice eso. Dice: todo está escrito, no tienes nada que hacer. ¿Sabes? Entonces, eres el Hijo de Dios, eres amor, no tienes nada que hacer, ¿por qué te preocupas? Bueno. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, no se ocupa de la verdad. No se ocupa de la verdad, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a la verdad. Pero hay que partir del error. Por lo tanto, se vale de palabras las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá del símbolo, pero no tenemos otra cosa. Ya lo hemos dicho antes en la manual del maestro, es que los maestros no van a poder utilizar las palabras, y que por supuesto que sí. Y a continuación dice: el ego es el único que pregunta, pues es el único que duda. Y nosotros con el ego. El curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a una inventiva o al ingenio. Mira, me voy a parar aquí porque esto me parece tan bonito. No, voy a acabar y así lo entendemos todo mejor. La respuesta del curso, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. La inventiva y el ingenio no son del espíritu. Ser ocurrente no es del espíritu, es del ego. Son atributos del ego. Dice: el curso es simple. Tiene una sola función y una sola meta. Solo en esto es totalmente consistente. Pues solo en eso puedes ser consciente. Espera, lo que quería explicar viene en el párrafo de al lado. Dice que solo hace una... El ego es el que pregunta, pues el único que tiene duda, y el curso ofrece solo una respuesta. Lo que quería leer viene más abajo. Dice: el ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. Esto me encanta, porque estas preguntas las distingo yo, pero genial. En cuanto me hacen una pregunta así, digo: mira cómo me has preguntado. Dice: luego puede preguntar: ¿cómo sucedió lo imposible? Ah, sí. Pero ¿cómo, si el Hijo de Dios era perfecto, cómo pudo pasar esto? Claro, ya esa pregunta lleva implícita ¿qué ocurrió? En la pregunta del ego, para que no dudes de qué ocurrió. ¿Cómo pudo pasar? Si era perfecto, ¿cómo pudo pasar esto?
ya no se duda. Dijo, es que no ha pasado. Hay que hacer la pregunta al revés. Dice, el ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A quién le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, así pregunta el ego. Mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. No te quedes mirando si son gabos o podencos, porque te vas a quedar ahí. Ponte a poner en marcha esto. Haz los ejercicios, estúdiate los temas y prepara tu mente para que pueda encontrar la verdadera pregunta. Notarás que el énfasis que el curso pone en cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Esas partes del comienzo de una vida que las entendiera, que era muy complicado y que yo os decía, no os preocupéis, porque es que a mí me costó años, no te voy a decir, años poderlas, pero 6 o 7 años, que 6 o 7 años o quizá más, que yo empecé por la primera parte, la primera hoja del texto a leérmelo, porque no podía, directamente no podía. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Sin embargo, muy pronto desaparece para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos empleados. Yo recuerdo que cuando pillé el libro que estábamos todos hechos polvo, no sabíamos de qué iba esto. Hay que recordar que esto era el año 91, 92, cuando que muchos de los que me escuchan no habían nacido, estaban en pantalón corto. Pues esto era hablar de la mente, hablar del espíritu. Eran cosas dificilísimas de entender del Espíritu Santo, del ego, del milagro. Entonces, entre nosotros decían, no, pero hay como una especie de diccionario al final. Cuando yo lo miré, a mí me faltaban páginas a esto, porque yo tenía tantas dudas. Total, había 6 o 7 aclaraciones. ¿Cuántas hojas tiene esto? 6 creo que tiene. 6. Pues bueno, las dudas que yo tenía, que esto se me hacía tan corto. Pero bueno, nos apañamos con lo que nos apañamos y al final hice yo mi propio diccionario porque a mí me quedaba esto tan corto. Pero bueno, la verdad que vino muy bien entonces. Y ahora viene muy bien. Este me encanta y además creo que ya lo he hablado expresamente en una de estas cosas que hago en el Facebook, en el YouTube, sobre la mente, porque estamos bien desconocidos de lo que es la mente y tenemos una mente. Y la mente es nuestra manera de manejarnos en el mundo, pero no sabemos ni lo que es, ni de dónde viene, ni nada de nada. Y vivimos y creemos que estamos seguros y no sabemos cómo ir con la mente. Vamos a sacar unas cosas de la mente. Viene junto a la mente y el espíritu, porque es que van unidos. Cada mente, cada espíritu tiene su mente. Van unidos, mente y espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a la mente su energía creadora. ¿Qué quiere decir esto? Cada espíritu tiene una herramienta, la herramienta es la mente. Y con esa herramienta el espíritu consigue lo que quiere. ¿Qué quiere el espíritu? Enfermarse, la mente se lo consigue. ¿Qué quiere el espíritu crear? La mente se lo consigue. ¿Y de qué se mueve la mente? De la potencia del espíritu. La mente funciona porque está conectada al espíritu. Y su energía creadora la saca del espíritu. ¿Quién es el dueño de la mente? El espíritu. Entonces la mente no es mala, como muchas veces dicen, no te dejes llevar por la mente, como te dejes llevar por la mente. Y la mente junto con el espíritu es una creación de Dios. Porque Dios creó espíritus con mente, porque Él es exactamente igual. Entonces la mente es el principio activo del espíritu. Mediante la mente uno consigue las cosas. Fundamental que no se nos vaya esto de la cabeza. Dice, cuando el término mente va con mayúsculas se refiere a Dios o a Cristo. La mente de Dios o la mente del Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. ¿Ves? El espíritu unificado es el Hijo único de Dios o Cristo.
El espíritu unificado, porque es que el espíritu sale unificado, pero como lo hemos separado en tantísimos, cada uno de nosotros tiene un espíritu. Pero además es que nuestra mascota tiene su espíritu también. Y la lechuga que nos vamos a comer hoy a mediodía tiene su espíritu también, que lo digo muchas veces. Todo ser vivo es una creación de Dios. Así esté en forma de lechuga o de COVID. En este mundo, puesto que la mente está dividida de la marinera, los hijos de Dios parecen estar separados. Lo voy a dejar porque creo que más adelante se habla de esto. Pero no me voy a ir sin explicarlo. Ay, si además quería yo... pues creo que lo voy a hacer. Pero cuando lo voy a hacer, sí. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por tanto, se describe a la mente como si constara de dos partes, espíritu y ego. Y ahora es cuando me voy a levantar. Perdonad que lo tenía que tener preparado, pero no lo he preparado. Ay, espero que se vea. A ver, que no le dé demasiado brillo. Yo lo veo al revés, espero que vosotros lo veáis bien. Yo lo veo al revés. Bueno, este es mi esquema, que yo no voy a ningún lado sin este esquema de la mente. Y como ahora el curso nos está diciendo, esto dice, en este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes asimismo no parecen estar unidas. Es evidente que tú crees que puede pensar mal de tu vecino sin que él se entere. Nuestras mentes parece que son individuales. No parecen estar unidas. En este estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por tanto, se describe la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego, que están aquí. Y nosotros somos este observador, que aquí abajo, de vosotros no lo veréis, pone espíritu y debajo pensamiento escindido. Este es el esquema que sale de mis cimientos del cielo, pero que lo tengo aquí extractado porque cuando yo tenía aquí alumnos, cuando no teníamos el COVID, pues yo me manejaba con esto. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios. Este espíritu es con mayúscula. Bueno, el espíritu es la parte que se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo. Quien aunque mora en esa parte, también ve la otra. Que aunque está en esta parte, también ve esta otra que veremos, el mundo físico. Casi lo voy a explicar según esto. Nosotros somos el Espíritu, el Hijo de Dios, el Espíritu. Y tiene dos consejeros. El ego, que es nosotros lo hemos hecho y nacemos con el ego de la mano, y el Espíritu que nos lo metió Dios, el Espíritu Santo que nos lo metió Dios, para que no se nos olvidara que éramos el Hijo de Dios. Y a través del Espíritu Santo nosotros nos conectamos con el Padre. Y el Espíritu Santo, aunque está anclado en el cielo, dice que está en la mente del Cristo, puede ver el mundo físico y las desgracias, aunque no se las cree. Por eso dice, el Espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo. Quien aunque mora en esta parte, también ve la otra. Dice, no se usa el término alma, excepto en citas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería equivalente de espíritu, entendiéndose que al formar parte del ámbito de Dios es eterna y nunca nació. Yo, para no volverme loco, y no entiendo por qué Ken Wami hizo esto, y probablemente pues lo hizo con sentido, yo no voy a decir nada, pues el alma y el espíritu para mí es lo mismo. La otra parte de la mente, la del ego, es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. Es completamente ilusoria y todo lo teje ilusiones, que es el mundo físico que viene aquí. Yo espero que veáis esto enterito. Vale. El espíritu conserva su potencial creador,
El espíritu conserva su potencial creador, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá cautiva mientras la mente no esté unificada. El espíritu, nosotros conservamos nuestra capacidad creativa perfectamente, pero la tenemos cautiva con el ego. Parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada, mientras solo tengamos un consejero. Mientras estemos con dos consejeros, la mente está cautiva. No os perdáis detalle y estudiarlo después si queréis. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios, la creación fuera de nuestra mente. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad siempre está unificada, por lo tanto, no tiene significado alguno en este mundo. La voluntad de Dios en este mundo no tiene significado, dice aquí. No tiene grados ni opuestos. Es algo que se nos escapa completamente. La mente puede gozar de rectitud o estar errada. La mente puede estar en la mente recta o en la mente errada. La mente puede gozar de rectitud, si estamos con el espíritu, o estar errada dependiendo de la voz que escuche. Esto es muy interesante, ¿eh? La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo físico que está aquí y en su lugar ve el mundo real que está aquí, a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última perfección, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí al tiempo y a lo ilusorio les llega a su fin. Voy a repetir esto. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, si estamos en unión con el ego o con el Espíritu Santo. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona lo que vemos, que este es el mundo físico, perdona al mundo físico, y en su lugar ve el mundo real. Nosotros estamos en comunicación con el ego todo el rato, sosteniendo el mundo físico, el hambre, el sueño, las enfermedades, el COVID, los buenos gobiernos, los malos gobiernos, todo eso es el mundo físico. Cuando estamos hartos de este mundo físico y nos conectamos con la mente recta ve por nosotros este mundo físico transformado en el mundo real. No vemos enemigos, esto es lo que está diciendo. Dice, esta es la visión final, la última perfección, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega a su fin. Cuando perdonamos el mundo físico, de la mano del Espíritu aparece el mundo real y de ahí nos vamos al cielo. Esto lo he dicho yo 200.000 veces. Bueno, porque lo dice el curso, vaya, que tampoco. Dice, la mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones en el mundo físico. Sí, aunque parezca mentira, nuestro marido es una ilusión. Y nuestra mujer es una ilusión. Nuestros hijos, nuestro trabajo. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones. Percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. ¿A que sí? Tanto este mundo como el mundo real son ilusiones, son ilusorios. Le llamamos real, pero sigue siendo una ilusión porque es que es la versión del mundo físico que Dios nos dio para que no sufriéramos. Tanto ese mundo como el real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta, que es esta que tenemos con el Espíritu Santo, no es la mentalidad 1 del Cristo. Que no se nos equivoquemos, la mentalidad 1 es la mente de Cristo. Aquí podemos tener mentalidad recta, pero sigue siendo una mentalidad de la percepción de este mundo. Dice, y ahora acaba y dice, la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Recordad que el último capítulo que leímos del texto es Elige de nuevo, y fue una elección preciosa. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Y la elección siempre es entre dos alternativas o dos voces. Elijo ver al ego, elijo escuchar al ego, y estoy en el mundo físico, que es algo que hacemos constantemente sin darnos cuenta, o elijo escuchar al Espíritu Santo y transformo el mundo físico en el mundo real. La elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad, con mayúscula, no está involucrada en la percepción a ningún nivel y nada tiene que ver con el proceso de elegir.
La voluntad de Dios no va a elegir, porque está en el conocimiento y no puede elegir, porque tiene opciones. El conocimiento es uno. La voluntad de Dios, no, porque pone con mayúscula, no está involucrada en la percepción en ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia, que le tenemos aquí tan valorada, es el mecanismo receptor y recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior. La conciencia que está en nosotros puede escuchar al Espíritu Santo o al ego, pero sigue siendo una cosa que pertenece al ámbito del ego. La conciencia es el mecanismo receptor y recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del espíritu o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno al otro, eso es lo bueno, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. A la conciencia le pasa lo mismo a la percepción, que puede llegar a lo más alto, pero no puede traspasar al conocimiento. Esto puede ser que sea una tontería, pero a mí me encanta explicarlo y aprendérmelo. La conciencia, como es un mecanismo de aquí, de la percepción y del ego, no puede llegar al conocimiento, pero su función es como organismo receptor y recibe mensajes del plano superior o del inferior, del Espíritu Santo del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual, no puede pasar de ahí. En su nivel más elevado se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para que lo haga cada vez más. La conciencia, igual que la percepción, se puede entregar. Hay la percepción errada que ve el mundo físico y la percepción recta que ve el mundo real. La conciencia le pasa igual. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. Me gusta a mí esto. No puede alcanzar el conocimiento. Porque puede ser entrenada y al ser entrenada, ¿qué es? Es una cosa irreal, es una ilusión. Entonces no puede alcanzar el conocimiento. La mente y el espíritu. Vamos a fijar estos conceptos básicos y claros. Ya que son pocos, por lo menos le vamos a dar un repaso cada día. Mañana haremos el ego y el milagro, que tampoco es mucho porque son pequeñitos, pero no sé si haremos 2 cada día. De repente hacemos 2 cada día, no lo sé. Bueno, estamos terminando el primer libro, que era así, La mente, importantísimo. Repasad esto, por favor. Nos interesa saber qué tenemos para caminar, qué tenemos para decidir, qué tenemos para conseguir cosas, porque hay que aprender a manejar la mente. Hay que aprender a manejar la mente. Mañana más. Un milagro para vosotros en nombre de Jesús.